Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, y en la sesión anterior habíamos llegado al final de ese tiempo llamado el tiempo de la tribulación, y especialmente el tiempo de la gran tribulación. Un tiempo a futuro, en un futuro no muy lejano, un tiempo de 7 años que corresponde a la última semana profética, a la semana número 70, semana de 7 años, no de días, a la semana número 70 de la profecía de las 70 semanas del libro de Daniel, capítulo 9. Ese tiempo cuando en la Tierra, en nuestro planeta, se darán circunstancias muy difíciles, eventos cataclísmicos, guerras, hambres, pestes, y una serie de juicios que van a ser derramados sobre la Tierra durante estos 7 años, y donde también se levantará el Imperio Romano, pero renacido, reconstituido por una alianza de países en lo que antiguamente fue el Imperio Romano, pero que en la actualidad se van a recomponer como una unión de países que se confederan, algo parecido a la Unión Europea, pero en lo que hemos leído es una unión de 10 reyes, 10 gobernantes o 10 países, probablemente en lo que antes fue el Imperio Romano, una coalición de gobiernos que entregarán el poder a un personaje que todo el mundo en forma popular lo conoce como el Anticristo. En las Escrituras se le denomina la bestia, y este personaje, el Anticristo o la bestia, reinará con un gobierno de envergadura o de influencia mundial bajo la potestad de Satanás durante ese periodo. Durante ese tiempo de tribulación, entonces, se van a derramar los justos juicios de Dios sobre la tierra hasta destruir por completo el reino del Anticristo y el sistema mundial, el sistema social, económico, mercantil y sobre todo religioso que ha influenciado a la humanidad para apartarse de Dios. El sistema bajo el cual estamos aún influenciados en nuestros tiempos, y que es un sistema arrastrado a través de los grandes imperios y de las culturas a través de los siglos y a través de los milenios. Mientras tanto, mientras se da en la tierra el tiempo de la tribulación, en el cielo se dan las bodas del Cordero. Ese tiempo hermoso en el cielo, cuando la iglesia del Señor que fue raptada se unirá a nuestro Señor Jesucristo, y se celebrarán las bodas del Cordero entre nuestro Señor Jesús y su amada iglesia. Finalmente, al final del tiempo de la tribulación, con la segunda venida de Jesucristo a la tierra, acá a la tierra, de manera literal, y después de la batalla de Armagedón, que lo vimos en la sesión anterior y en algunas otras sesiones en los capítulos anteriores de Apocalipsis, después de la segunda venida de Jesucristo y después de la batalla de Armagedón, entonces se terminará por completo el reino del Anticristo. Es ya el tiempo del fin de la tribulación. El Anticristo y su falso profeta fueron arrojados, eso lo vimos en el capítulo anterior, fueron arrojados vivos para estrenar el lago de fuego y azufre. Y ahora sí, y ahora por fin el inicio de un tiempo diferente, un tiempo que anhelamos actualmente, un tiempo donde habrá verdadera paz y verdadera justicia sobre la tierra, pero para eso aún es necesario que suceda algo con aquel que engaña al mundo entero, con el homicida y engañador enemigo de Dios. Entonces vamos a Apocalipsis capítulo 20, vamos a recorrer todos los versículos del principio al fin del capítulo 20. Si tienen sus Biblias a la mano, por favor, acompáñenme. Fácil de ubicar, Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en el capítulo 20. Y en este capítulo vamos a ver algunas secciones bien definidas, y en esta primera sección vamos a ver que Satanás es por fin apresado. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1. Vamos leyendo y vamos comentando. Apocalipsis 21 dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Este ángel es de una gran jerarquía y tiene mucho poder, pero actúa bajo las órdenes y bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, quien es finalmente el que tiene el control sobre todas las llaves, el que abre y nadie cierra, o cierra y nadie abre, el que tiene las llaves también de la muerte y del Hades, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 1. Entonces viene este ángel, y versículo 2 dice: y apresó al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Satanás, el ángel o arcángel caído,
quien tiene en términos reales mucho poder, pero aunque tenga mucho poder, su poder no es equivalente al poder de Dios para nada, pero tiene mucho poder. Satanás, aquel que lideró y arrastró a 1/3 de todas las huestes espirituales, de todas las huestes celestiales, Satanás las arrastró para rebelarse en contra de Dios. Y Satanás, junto con todos los ángeles caídos, forman este ejército de demonios que desde el tiempo de su rebelión hasta la actualidad siguen pululando en los lugares celestes e influenciando a los gobiernos y influenciando a los seres humanos para mal con el pecado. Y por causa de Satanás inicialmente entró el pecado a la humanidad, cuando ya sabemos todos, tentó a Adán y a Eva. Él tentó al ser humano e instigó la entrada del pecado a la humanidad. Satanás está detrás de toda la maldad y podredumbre, sin quitar la responsabilidad de los seres humanos a elegir entre hacer cosas buenas o hacer cosas malas. Pero la influencia del pecado se inició con Satanás. Con él entró toda la podredumbre, toda la perversión y corrupción, todo el sufrimiento humano y todas las aberraciones más extremas, inimaginables. Satanás no tiene en absoluto escrúpulos, no tiene en absoluto misericordia, se goza en los más grandes sufrimientos que puedan experimentar los seres humanos, no importa si son grandes, pequeños, bebitos, ancianos, desvalidos, viudas, huérfanos, quien sea. Satanás se goza en el sufrimiento del ser humano y por lo tanto le gusta hacerle doler el corazón a Dios. Pero Dios tuvo una solución para el problema del pecado y esa solución la trajo su Hijo Jesucristo. Finalmente, lo que estamos viendo aquí en Apocalipsis, Satanás es prendido por este gran ángel que descendió del cielo y menciona en el versículo 3, y lo arrojó al abismo. Entonces el ángel, este gran ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena, prende a Satanás, al dragón, a la serpiente antigua, lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró. Y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Segunda vez que se menciona 1000 años. En este capítulo vamos a ver que se mencionan varias veces 1000 años. Hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, después del tiempo que ya hemos visto, del tiempo de la profecía bíblica, de 7 años de tribulación sobre la tierra, este tiempo de tribulación que viene después del rapto de la iglesia y antes de la segunda venida de Jesucristo, el tiempo de la tribulación. Luego de la segunda venida de Jesucristo y de la batalla de Armagedón, Satanás es apresado y echado en el abismo y hasta que se cumplan 1000 años. Entonces va a venir un tiempo literal de 1000 años sobre la tierra sin el accionar y sin la influencia satánica sobre la faz de la tierra. ¿Se imaginan? El mundo actualmente está en conflictos espirituales por causa de la pululación y las actividades de todas estas huestes espirituales de maldad que se mueven en las regiones celestes y que influencian a los seres humanos, pero también están aquellos hombres y mujeres que son temerosos de Dios y que bajo la influencia de Dios actúan como luz y como sal sobre la tierra, y también las huestes espirituales del Señor actuando también aquí sobre el planeta Tierra a favor del pueblo de Dios y a favor de la voluntad de Dios. Pero sin embargo es un mundo estremecido por el pecado y por la actividad espiritual, satánica y de todo tipo. Y va a haber un tiempo que va a ser peor todavía, cuando la iglesia cristiana o todas aquellas personas que son temerosas de Dios, que han transformado sus vidas, que han nacido de nuevo y que tienen al Espíritu Santo en ellos, cuando toda la iglesia a nivel mundial sea quitada de en medio, va a venir ese tiempo de 7 años, ese tiempo de tribulación de 7 años, cuando no va a haber una influencia preservante sobre la tierra. Ya no va a haber ese tiempo con la iglesia, con el accionar de la iglesia como lámpara, como luz, como influencia preservante. Y esos 7 años van a ser un tiempo de pura actividad satánica sin restricción, completamente desatada. E incluso van a haber momentos en que se va a desatar temporalmente el abismo y van a salir fuerzas demoníacas de extrema maldad que van a actuar peor de lo que están actuando en la actualidad. Sin embargo, cuando termine el periodo de la tribulación
y venga nuestro Señor Jesucristo por segunda vez, va a haber un ángel que va a atar a Satanás y por supuesto junto con Satanás a todas las huestes espirituales de maldad y las van a atar por 1000 años. Ahora imagínense cómo va a ser nuestro amado planeta Tierra cuando nuestro Señor Jesucristo reine por 1000 años sin ninguna actividad satánica, sin ninguna actividad de las huestes de maldad. Entonces, veamos lo que sigue a continuación. Viene ya el tiempo del juicio a las naciones. Después de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, viene el tiempo del juicio a las naciones y el reino, por fin, el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo, conocido como el milenio. Versículo 4, Apocalipsis 24. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Entonces, en este momento, en la tierra, se va a dar el juicio a las naciones al inicio del milenio. Después de la batalla de Armagedón y después de la limpieza de la tierra, se va a dar el momento en el cual se da este evento escatológico, este evento futuro, que es del cual habla nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 25. Ahí hace mención cuando los pobladores de la tierra son reunidos, los pobladores que son sobrevivientes del tiempo de la tribulación. En el tiempo de la tribulación va a morir un gran porcentaje de la población mundial. Por lo menos en Apocalipsis, de manera muy clara, mencionan que muere la mitad, el 50% de toda la población, cuando es mencionado, y puede ser que muera mucho más que eso incluso. Pero se imaginan, si ahora nos rasgamos las vestiduras con las cosas que suceden y con las muertes que hay, que están dentro de los promedios anuales, las muertes que han habido ahora último durante todo este año con el tema del coronavirus, pero a eso se suman todas las muertes que han habido por los otros temas, por las influencias, por el VIH, por los accidentes automovilísticos, por la influencia del alcohol, de las drogas, por los abortos, los asesinatos. En los asesinatos están incluidos todo tipo de asesinatos, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas estas muertes anuales son porcentajes bajísimos comparados a la población mundial. La tasa de mortandad del tema del coronavirus es menor del 1%. Pero después del tiempo de la tribulación a futuro, después del tiempo de la tribulación, va a morir más de la mitad de toda la población mundial. Entonces, donde habían 2, ahora hay 1, donde habían 10, ahora hay 5, donde habían 50, ahora hay 25, así es radical. Entonces, los que sobrevivan van a pasar por el juicio de las naciones, y será cuando nuestro Señor Jesucristo menciona, ¿no?, que separará a las ovejas de los cabritos, y aquellos que tuvieron un corazón piadoso y temeroso de Dios para con el prójimo y especialmente para con el pueblo de Dios durante ese tiempo de la gran tribulación, aquellos, nuestro Señor Jesucristo les dice, vengan al reposo, al reino de vuestro Dios. Pero a los que no pasen por el juicio, por la actitud que tuvieron de no amar ni temer a Dios, sino al revés, de no arrepentirse durante el tiempo de la tribulación y blasfemar más en contra de Dios y marcarse con la marca de la bestia, aquellos se irán a esperar el tiempo del juicio final. Entonces, tal como lo vio el profeta Daniel, y eso sería muy lindo, muy apropiado, que ustedes pudieran tener una lectura del libro de Daniel y lo acompañen de repente con un comentario bíblico, especialmente lo registrado en Daniel capítulo 7, que habla acerca de estos eventos que estamos viendo también. En Daniel capítulo 7, el profeta Daniel tiene una visión también anticipada del reino del Mesías. Y cuando se termina con el reino del anticristo y se establecen tronos y se les da a los santos de Dios el reino y el gobierno. En Daniel 7:9, voy a leer solamente unos pocos fragmentos del capítulo 7 de Daniel. En Daniel 7:9, al principio de ese versículo, dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia y su trono llama de fuego. Se establecen tronos. Daniel 7, versículos 13 y 14. Miraba yo la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Este personaje que acabamos de mencionar es el Mesías,
el Hijo de Dios, que viene entre las nubes y que por fin establece un reino de parte de Dios, pero es un reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan, con un dominio eterno y un dominio universal, con un reino que nunca va a pasar ni va a ser destruido. Acá literalmente sobre la tierra va a ser el milenio, 1000 años, pero después cielo y tierra pasarán y el reino continuará en el estado eterno. Daniel capítulo 7, versículo 18, dice con respecto a los que siguen a nuestro Señor Jesucristo: después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Daniel 7, versículos 21 y 22. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Ese era el anticristo cuando estaba asesinando y persiguiendo y martirizando a aquellos que no se quisieron marcar con la marca de la bestia y que finalmente fueron ejecutados y fueron martirizados durante el tiempo de la gran tribulación. Versículo 22, Daniel 7, 22, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Entonces nuestro Señor nos prometió a los creyentes que seremos reyes y sacerdotes para Dios y que recibiremos facultad para gobernar a las naciones cuando venga nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. Eso ya nos había sido mencionado en Apocalipsis capítulo 1, ahí cuando se nos dice en Apocalipsis 1:6. Si ustedes tienen a la mano un cuadernito o una hojita de papel y un lapicero, pueden tomar nota de los versículos que estamos mencionando. Apocalipsis 1:6 y 7 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. En Apocalipsis capítulo 2, que lo vimos hace ya bastante tiempo, Apocalipsis 2:26 dice: al que venciere, esta es una promesa para nosotros, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Y nuevamente reafirma la promesa, Apocalipsis 3:21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Por todo esto entendemos que cuando nuestro Señor Jesucristo regrese por segunda vez a la tierra e instaure su reino de 1000 años, entonces los creyentes regresaremos junto con Él, pero ya con cuerpos glorificados. Después del rapto de la iglesia vamos a tener cuerpos resucitados, cuerpos glorificados. Y vendremos con Él para servirle y para ayudarle, aunque nuestro Señor Jesucristo realmente no es que necesite ayuda, pero es que nos da el privilegio de poderle asistir y poderle ayudar durante el tiempo del milenio, ayudarle a gobernar el planeta con verdadera justicia, con verdadera paz y con abundancia de recursos, como siempre debió hacer, y aquello que ningún gobierno mundial, ni ningún imperio, ni ningún reino ha podido lograr nunca. No va a haber un gobernante humano perfecto que logre gobernar el planeta ni ninguna nación como se debe, con la verdadera justicia y paz que todos los seres humanos anhelamos. Entonces continúa Apocalipsis, capítulo 20, versículo 4, Apocalipsis 24, y continúa diciendo: y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Nuevamente esta mención a 1000 años. Entonces, todos aquellos que habían sido decapitados, se nos dice, vivieron y reinaron con Cristo. Es decir, si fueron decapitados, es decir, que murieron. Pero nosotros vimos que durante la tribulación, todos aquellos que morían, ejecutados y martirizados por causa de su fe, estaban allí en el reino de los cielos, al pie del trono de Dios, aguardando que se cumpla el tiempo y se complete el número de aquellos que serían martirizados, y se les dieron vestiduras blancas y recibieron salvación. Pero luego, para empezar el tiempo del milenio, entonces a todos los que fueron martirizados también se les da el privilegio de recibir la resurrección. Dice, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces los mártires de la tribulación
vendrán junto con nosotros, junto con la iglesia que fue raptada, que ya tiene cuerpos glorificados y que estuvo en las bodas del Cordero y que ahora regresa a la tierra. También los mártires de la tribulación también vienen a la tierra junto con nosotros para cogobernar con Cristo. Versículo 5, algo muy interesante. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Ojo con eso. Habla de aquellos que murieron martirizados durante el tiempo de la tribulación y de los que murieron martirizados, que no se marcaron con la marca de la bestia, que no adoraron a la bestia, aquellos que fueron martirizados por su fe, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero, versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces, esta sección que acabamos de leer habla acerca de dos tipos de muertos. Los que murieron como mártires y se unen a los santos de Dios, y aquellos que mueren como consecuencia de las plagas durante el tiempo de la tribulación. Aquellos seres humanos no arrepentidos, aquellos seres humanos que despotricaron en contra de Dios, que renegaron en contra de Dios, que no se arrepintieron de sus pecados, que no se arrepintieron de sus hechicerías, que no se arrepintieron de su fornicación, que no se arrepintieron de su idolatría, que no quisieron pedirle perdón a Dios y darle la oportunidad a Dios de que obre en sus vidas. Aquellas personas impenitentes que murieron durante la tribulación se juntaron y se unieron a todos los muertos impenitentes durante toda la historia de la humanidad. Entonces aquí notamos una diferencia, que mientras que los mártires, aquellos que mueren durante el tiempo de la tribulación, pero que mueren por causa de su fe y que son fieles a nuestro Señor Jesucristo y que no se quisieron marcar con la marca de la bestia, mientras que los mártires resucitan para reinar con Cristo, hay otros muertos. Y las almas de los otros muertos se quedan en el Seol o en el Hades, junto con todos los que han muerto durante toda la historia de la humanidad. Aquellos que murieron sin arrepentimiento, como mencionamos, sin arrepentimiento, sin salvación, impenitentes, sin amor ni temor de Dios. Estos otros muertos, y todos los muertos en general, van a volver a vivir y a resucitar, pero para el juicio final, como vamos a ver en un momento. Es bueno y es importante recordar que en ninguna parte de las Escrituras vamos a encontrar enseñanza alguna que tenga alusión a algún tipo de purgatorio. Ningún ser humano al fallecer se va al purgatorio. No existe purgatorio. No es bíblico que haya purgatorio. Los seres humanos, cuando fallecen, o se van a la presencia de Dios o se van a la ausencia de Dios. Todos somos pecadores. No podemos pensar que un ser humano sí merezca estar con Dios y otro ser humano no merece estar con Dios. En realidad, ningún ser humano merece estar con Dios. Todos somos pecadores. Pero aquellos que reconocen sus pecados, aquellos que se dan cuenta de que estamos equivocados, de que necesitamos arrepentirnos y que necesitamos pedir perdón a Dios, aquellos que se dan cuenta de su necesidad espiritual y se arrepienten y se humillan ante Dios, le piden perdón a Dios y reconocen a Jesucristo como Señor y Salvador, aquellas personas que nacen de nuevo, cuando fallecen, se van a la presencia de Dios. Pero aquellas personas que no quieren saber nada de Dios, y eso lo vamos a mencionar al final de este estudio, aquellos que no quieren saber nada de Dios, Dios no los va a obligar a estar en su presencia. ¿Cómo Dios va a obligar a alguien que no quiere nada con Dios, cómo Dios lo va a obligar a estar con Él a la fuerza? Eso no va a suceder así. Entonces, no hay purgatorio. O estás con Dios o estás sin Dios. No puedes tener un pie en ambos lados al mismo tiempo. Esta sección que estamos leyendo también se nos habla acerca de la primera resurrección. Habíamos leído en el versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y es apropiado que hablemos un poquito acerca de ese tema, de esto que es mencionado, la primera resurrección,
aquellos, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. ¿Qué cosa es primera resurrección? ¿Qué cosa es segunda muerte? La primera resurrección es la resurrección de los justos. Es mencionada en Daniel capítulo 12 y es mencionada por nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 5, aparte de otras menciones en Hechos y en Hebreos. Pero voy a leer Daniel 12:2. Daniel 12:2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Dos posibilidades. En Juan, Nuevo Testamento, Juan capítulo 5, versículo 29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Dos tipos de resurrección. Entonces hay una primera resurrección y una segunda resurrección. Los que son partícipes de la primera resurrección son bienaventurados, son bendecidos y santos. Los que tienen parte de la primera resurrección, porque dice, la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Entonces, hay dos tipos de nacimiento, hay dos tipos de muerte y hay dos tipos de resurrección. Dos tipos de nacimiento. Hay el nacimiento físico, el nacimiento carnal, el nacimiento de todo ser humano. Para que un ser humano exista, tiene que ser concebido y tiene que nacer. Pero esto es físico. Pero el ser humano, por causa del pecado, nace muerto espiritualmente, separado de Dios espiritualmente. Pero cuando un ser humano se arrepiente de sus pecados, le pide perdón a Dios y le entrega su vida a Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios viene a morar en ese ser humano que tenía su espíritu muerto, y el espíritu muerto de ese ser humano revive, y ese ser humano nace de nuevo. Y cuando una persona nace de nuevo, experimenta el segundo nacimiento. El primer nacimiento era el físico, el segundo nacimiento, o el nuevo nacimiento, es espiritual. Luego hay dos tipos de muerte. La muerte física. Todo ser humano que haya nacido, algún día va a morir físicamente. Pero la persona que ha vuelto a nacer espiritualmente, aunque muera físicamente, va a vivir espiritualmente para siempre. Por eso es que dice, bienaventurados aquellos que participan de la primera resurrección, porque la segunda muerte no les afecta. ¿Cuál es esta segunda muerte? La primera muerte es la muerte física, que todo ser humano experimenta. Pero la segunda muerte es aquella muerte de la cual todo ser humano debe tener pavor. La segunda muerte es la muerte espiritual, la muerte eterna. Y la muerte espiritual y eterna es estar separado de Dios para siempre, por toda la eternidad. Esa es la segunda muerte. Entonces hay dos tipos de muerte, la muerte física y la muerte espiritual. De la muerte física la vamos a pasar todos los seres humanos, creyentes o no creyentes, y es realmente algo a lo que no le tenemos que tener miedo, pero a lo que sí se le debe tener pavor, si es que estás lejos de Dios, es a la muerte espiritual. Y esa es la verdadera tragedia que puede experimentar un ser humano. La más grande tragedia que puede experimentar alguien es que muera físicamente estando muerto espiritualmente, porque está separado de Dios y se queda separado de Dios por toda la eternidad. Pero aquellos que mueran físicamente, pero que están vivos espiritualmente, aquellos van a experimentar la primera resurrección, que es la resurrección de la vida. Y aquellos que murieron físicamente y se quedaron muertos espiritualmente, separados de Dios, van a experimentar también una resurrección, y esa es llamada la segunda resurrección, que es la resurrección de condenación, o la resurrección de confusión y vergüenza perpetua, o la resurrección de condenación, la segunda resurrección. Una etapa de la primera resurrección, es decir, la resurrección de los justos, la resurrección de los redimidos, la resurrección de los arrepentidos, de los salvos. Una primera etapa de esta primera resurrección se dará durante el tiempo del rapto de la iglesia, en un futuro no muy lejano. Cuando sea el rapto de la iglesia, en forma simultánea, junto con el rapto, se dará la resurrección de los justos. Cuando Pablo nos dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17, los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Eso será en el tiempo del rapto de la iglesia. Y en otra etapa de esta primera resurrección se dará
luego para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando los mártires de la tribulación se unan y vengan a vivir y reinar con Cristo por 1000 años. Pero lo importante es que tanto el versículo 4, Apocalipsis capítulo 20, que estamos estudiando ahorita, tanto el versículo 4 como el versículo 6 y los versículos anteriores, que mencionan a Satanás atado por 1000 años, y ahora enfatizan que los santos reinarán con Cristo 1000 años, 1000 años. Por eso es que entendemos que este tiempo de 1000 años es un tiempo literal, que viene después de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que lo estudiamos en el capítulo anterior. Después de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, empieza este tiempo de 1000 años. Es el tiempo que se conoce como el milenio o el reino milenario de Cristo. Muchos le dicen también el reino milenial de Cristo. No sé si la palabra milenial sea la correcta. Siempre que la escribo en Word, me aparece, el corrector me lo marca de rojo, pero muchos lo llaman así también. El milenio. Nosotros creemos, en nuestra congregación y en muchas congregaciones cristianas, tal como lo estamos leyendo en Apocalipsis y lo enseñamos, que nuestro Señor Jesucristo vendrá literalmente, venir literalmente, por segunda vez a la tierra. Y después de que venga, va a tener un reino también literal sobre la tierra, un reino de 1000 años aquí, en este planeta, un reino universal sobre el planeta. Y los que tenemos y mantenemos esta posición, se llama posición escatológica, o sea, acerca de los eventos futuros, somos denominados premilenialistas. Esa es la línea de Calvary Chapel y de varias congregaciones cristianas más. Los premilenialistas somos los que creemos que nuestro Señor Jesucristo vendrá y luego vendrá el milenio, la venida de nuestro Señor Jesucristo previa al milenio. Hay otros que intentan darle una connotación simbólica a esta mención de 1000 años que se da en el libro de Apocalipsis y señalan que Jesús vendrá después de un tiempo simbólico de paz, donde Jesús actuará por medio de su iglesia, que Jesús reinará por medio de los creyentes. Imagínense, ¿ustedes creen que realmente el planeta está siendo gobernado por Dios en estos momentos, aun cuando estamos los creyentes? Siempre oramos diciendo, Señor, venga tu reino, porque eso es lo que anhelamos. Por lo menos podemos permitir que venga el reino de nuestro Señor a nuestros corazones, a nuestras vidas, que venga el reino de Dios a nuestras familias, a nuestras comunidades. Quisiéramos que venga el reino de Dios a nuestros países por medio de nuestros gobernantes, pero todavía hay mucho rechazo a Dios. Entonces el reino pleno de Dios se va a dar cuando venga Jesucristo por segunda vez de manera literal. Entonces a los que piensan que Jesús vendrá después de un milenio simbólico, se les llama postmilenialistas. Y también hay una tercera posición, que son los llamados amilenialistas. Simplemente piensan que el milenio es una alusión simbólica de paz que va a haber después en el reino de los cielos, no realmente aquí en la tierra. Ellos son llamados amilenialistas. Pero nosotros creemos y enseñamos que nuestro Señor Jesucristo va a venir así, literalmente, por segunda vez, y que va a reinar sobre el planeta, también de manera literal, con las condiciones que siempre hemos soñado. ¿Qué es lo que ustedes, hermanos, anhelarían que haga un gobernante? El próximo presidente de Estados Unidos, el próximo presidente del Perú, que las elecciones son pronto, el próximo año, el tiempo pasa volando. ¿Qué anhelarían que haga un gobernante, un presidente, los ministros, los presidentes regionales, los alcaldes? ¿Ustedes creen que los gobernantes a nivel mundial en la actualidad llegan al poder para servir al pueblo, para servir a los demás seres humanos? Quizá haya uno entre 1000, pero la verdad es que impera la injusticia, impera la corrupción, impera la maldad sobre el planeta. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo venga a reinar literalmente sobre la tierra, Él va a restaurar las condiciones paradisíacas, las condiciones que nuestro planeta tuvo antes de que entrara el pecado a la humanidad. Imagínense, 1000 años de un mundo sin maldad, de un mundo sin pecado, 1000 años de un mundo sin injusticias, sin corrupción, sin homicidios, sin drogas, con abundancia de recursos y abundancia de salud para todos los nuevos pobladores de la tierra, los pobladores que vendrán después del tiempo de la tribulación a repoblar el planeta Tierra. Ya no habrá llanto, ni angustia, ni clamor desesperado, como el que vive en la actualidad millones de seres humanos, como están experimentando en la actualidad
En Isaías, capítulo 65, habla acerca de este tiempo, especialmente en el versículo 25, dice Isaías 65, 25, el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey. Es decir, ya no va a haber problema ni siquiera de fieras salvajes. Todo va a ser una bendición. Israel también va a ser bendecida y recompuesta. Los judíos van a reconocer a Jesús como su Mesías, como su Rey. Y Jesús va a gobernar desde Jerusalén como capital a todo el reino milenario alrededor del planeta Tierra. Va a ser realmente una maravilla. Pero aunque el reino milenario o el reino milenial, el milenio de Jesucristo va a ser algo maravilloso, lo que más podríamos anhelar, si tú eres creyente cristiano, no hay cosa que pudieras anhelar más de que Jesús venga por su iglesia y después que Jesús venga a reinar sobre la tierra. Pero todavía tienen que suceder algunas cosas más. Esto es algo curioso, que el tema del reino del milenio de Jesucristo, que dura 1000 años de historia de la humanidad en un futuro, son abarcados en 3 versículos del libro de Apocalipsis que acabamos de leer, Apocalipsis 20, 4, 5 y 6. Y sin embargo, varios capítulos anteriores, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19 de Apocalipsis, 14 capítulos han estado hablando acerca del tiempo de la tribulación, 14 capítulos dedicados a 7 años, y ahora 3 versículos dedicados a 1000 años. Es que ahí está también la misericordia de nuestro Señor, porque lo que viene con el milenio de Jesucristo va a ser maravilloso, inimaginable, lo más lindo, lo más puro, lo más perfecto, algo que anhelamos. Pero sin embargo, el Señor nos da más de su palabra para que sepamos lo horrible que va a ser el tiempo de la tribulación, para que no tengamos que pasar por ese tiempo. Si creemos en Jesucristo como Señor y Salvador, si hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Rey, como el Mesías, como el Cristo, el Hijo del Dios vivo, no tenemos que pasar por ese tiempo de tribulación. Tendríamos que estar en el cielo celebrando las bodas del Cordero. Pero la Tierra, el planeta Tierra y la población de la Tierra va a pasar por un tiempo espantoso. Y de eso se habla en todos los capítulos, desde el 6 hasta el capítulo 19 de Apocalipsis, con todas las circunstancias y todos los juicios que van a suceder. La apertura de los 7 sellos, el toque de las 7 trompetas, el derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios, fuerzas demoníacas que devastan el planeta, además de todas las pestes y todas las circunstancias cataclísmicas que van a acontecer. Entonces es para que la gente sepa lo que va a pasar. Es para que la iglesia lo sepamos, pero después, cuando la iglesia ya no esté, para que los pobladores de la tierra que tengan acceso a la palabra de Dios puedan saber lo que está sucediendo y se puedan arrepentir aún. Pero ahora viene, cuando termina el tiempo del milenio, hacia los finales del tiempo del milenio de Jesucristo, viene un último momento que es la última rebelión de Satanás. Apocalipsis capítulo 20, versículo 7. Apocalipsis 27. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. El planeta Tierra, después de la tribulación y cuando se inicie el milenio, el planeta Tierra va a ser repoblado durante estos 1000 años por una población humana mortal, los sobrevivientes de la tribulación que entraron al reino. Aquellos que murieron durante la tribulación como mártires resucitan y ya vienen con cuerpos resucitados y son gobernantes, son siervos de nuestro Señor Jesucristo junto con toda la iglesia que estamos gobernando el planeta con vara de hierro. Pero van a haber seres humanos aún que van a nacer, que se van a reproducir y que van a repoblar la tierra. Entonces, esta población humana mortal, los que inicien el milenio, todos ellos van a ser creyentes, todos ellos van a ser salvos. Pero van a empezar a nacer nuevos pobladores durante todo ese milenio, se va a repoblar la tierra, pero van a haber muchas personas que durante ese tiempo, a pesar de que están viendo gobernar a Jesucristo personalmente el planeta Tierra y a pesar de la perfección, de las condiciones que se van a dar, cuando va a existir un reino justo, condiciones paradisíacas para la vida,
una vida justa, una vida abundante para toda la población, donde todo va a alcanzar para todos, donde todo va a ser excelente. A pesar de eso, van a haber muchas personas que no lo van a apreciar. Entonces, esta población humana que se va a reproducir durante el tiempo del milenio, esta población humana mortal va a tener capacidad de pecar, es decir, va a tener capacidad de distanciarse de Dios y de no querer saber nada de Dios. Entonces, a pesar de haber experimentado el reino del Rey de Reyes y Señor de Señores, aún así muchos no estarán conformes y tendrán la proclividad a rebelarse en contra de Dios, en contra de su Mesías y animadversarse en contra del pueblo de Dios. Y es por eso que se hace necesario una última purga a la población mundial, un pase por una última prueba, y Satanás será el instrumento para esa última prueba, será soltado. Y Satanás, que tiene ese espíritu rebelde con el cual se rebeló en el reino de los cielos y arrastró a una tercera parte de los ángeles con él, va a tentar a los seres humanos para rebelarse en contra del rey, a pesar de las bondades y bendiciones recibidas. Entonces, leíamos al final del versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones, es decir, a los seres humanos que han repoblado la tierra, que están en los 4 ángulos de la tierra, es decir, por todos lados del planeta Tierra, a Gog y a Magog. Algunas personas piensan que esta es una referencia a Gog y a Magog, tal como se da en Ezequiel capítulo 38. Cuando se identifica a Gog y a Magog con Rusia, en Ezequiel capítulo 38, y a sus aliados con Turquía y con otros países del norte de África, cuando las personas, los estudiosos de la Biblia, los que enseñan la palabra de Dios, hablan de Ezequiel capítulo 38, identifican que va a haber una conflagración mundial fuerte de naciones unidas en contra de Israel, en contra del pueblo de Dios. Y la gran mayoría piensa que esa conflagración y ese atentado contra el pueblo de Dios, contra Israel, va a ser previo al tiempo de la tribulación, antes del tiempo de la tribulación, que no es la batalla de Armagedón, sino que lo vamos a ver antes que venga el tiempo del rapto de la iglesia. Es más, ya muchas veces vemos indicios en las circunstancias, en el panorama mundial, con respecto a las relaciones de Rusia con Israel, la animadversión especialmente fuerte de Turquía, de Irán en contra de Israel, y los intentos de Irán de desarrollar bombas atómicas, bombas nucleares para atacar a Israel, y ese tipo de circunstancias. Muchos identifican que Ezequiel capítulo 38 trata de un evento que se da antes de la tribulación, pero solamente lo menciono, que hay algunos que creen que esa conflagración de Ezequiel 38 va a ser al final del milenio. Lo más probable es que sean 2 eventos con participantes que son descendientes de las mismas naciones. Pero bueno, Satanás sale y engaña a las naciones, los reúne para la batalla y dice que su número es como la arena del mar. Es una cantidad enorme de seres humanos que se rebelan en contra de Dios y que juntan un gran ejército y que se dirigen hacia Israel. Versículo 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. La ciudad amada es Jerusalén. El campamento de los santos pueden ser diferentes ciudades o lugares donde hayan cuarteles generales de aquellos que están sirviendo al Señor en el gobierno o cogobierno de la tierra, porque nuestro Señor Jesucristo va a reinar desde Jerusalén. Cuando Jesús venga por segunda vez, va a poner sus pies sobre el monte de los olivos. Va a ser un evento apoteósico a nivel mundial cuando Él venga. Todo ojo le verá. Y el monte de los olivos se va a partir en 2 y va a salir un río que va a regar toda la zona de Israel, de Jerusalén y de Israel. Y nuestro Señor Jesucristo de ahí va a Armagedón, y luego en Jerusalén va a estar su capital, y alrededor del mundo todos los creyentes nos vamos a juntar en Jerusalén para el tiempo para recelebrar, para volver a celebrar la fiesta de los tabernáculos, pero ya con nuestro Señor Jesucristo presente, y va a ser maravilloso durante el tiempo del milenio. Pero hacia el final del milenio se junta una gran cantidad de seres humanos incitados en esta última revuelta de Satanás para ir en contra del reino del Mesías, en contra de Jesucristo, en contra de los santos, en contra de la ciudad amada.
Y miren cómo termina el versículo 9. Dice, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. El aniquilamiento de los rebeldes fue sin que haya una batalla o realmente una guerra. Simplemente se reunieron estas cantidades infinitas de seres humanos exacerbados por Satanás, engañados por Satanás, reunidos por Satanás. Se reúnen, van a atacar la ciudad, van a atacar, a rebelarse en contra de Jesucristo. Cae fuego del cielo y se acaba todo. Y se acaba todo con ellos. Ya el aniquilamiento hacia ellos va a ser categórico y radical. Esto también para que quede bien en claro que las fuerzas satánicas no son comparables al poder de Dios para nada. Dios a Satanás le hace así y lo saca volando. Lo que sucede es aún bajo el control de Dios y lo que Dios permite alrededor del planeta Tierra. El versículo 10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces el lago de fuego, que ya había sido estrenado por el anticristo y el falso líder religioso, el falso profeta, ahora este lago de fuego se comienza a llenar masivamente con Satanás y con sus huestes, hacia finales del milenio. Y este será formalmente el infierno de fuego, las tinieblas de afuera, el lugar de llanto y de crujir de dientes, un lugar diferente al Seol o al Hades, que se mencionaba durante el tiempo de la existencia del planeta Tierra. Este lago de fuego y azufre ya no va a estar en la Tierra, porque la Tierra y el cielo van a desaparecer físicamente. Pero con respecto a todos los seres humanos, a las almas de todos los seres humanos que habían fallecido y que no fueron redimidos con la sangre de Cristo, leemos lo que sucede a continuación. El evento del juicio final, después del milenio, y después de la revuelta de Satanás, y después de que Satanás es arrojado al lago de fuego y azufre, junto con todos sus ángeles. Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Entonces, esta vendría a ser la segunda resurrección. Recuerdan que habíamos leído, bienaventurados los que participan en la primera resurrección, la resurrección de los redimidos, de los creyentes, de los santos, que viven y reinan con Jesucristo. Pero en la segunda resurrección son todos aquellos muertos que no fueron temerosos de Dios, que rechazaron a Dios, que fueron rebeldes a Dios, que murieron en sus pecados sin arrepentirse. Muertos grandes y pequeños estuvieron de pie delante de Dios y fueron juzgados. Entonces hubieron libros, dice el versículo 12, libros que fueron abiertos, y también fue otro libro abierto, el libro de la vida. Entonces vemos dos tipos de libros. Libros en forma general y otro libro distinto que se llama el libro de la vida. Entonces hay muchos libros que contienen la información de todo lo que han hecho todos los seres humanos durante toda la historia de la humanidad, y todo está registrado de tal manera que ningún ser humano puede excusarse de las cosas que ha realizado. Todo está allí y será puesto a la vista de todos con toda esta información, para que se entienda que todo lo que Dios hace lo hace con justicia. Entonces, por una razón de justicia, se leen todos los libros con todo lo que todos los que han fallecido, todas las cosas que han hecho durante toda su vida, sin que falte ninguna cosa. Pero también se abre el libro de la vida, y vamos a leer de qué trata el libro de la vida en un momentito. Versículo 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces, los seres humanos que no fueron redimidos fueron juzgados según sus obras, y por sus obras nadie se pudo justificar delante de Dios. Es esa segunda resurrección. Versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Cuál es la muerte segunda? La muerte espiritual y eterna de aquellos que no quisieron saber nada de Dios y que no se quisieron arrepentir. Versículo 15, y ese es el punto importante, y con eso terminamos este capítulo. Versículo 15,
Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Y ahí surge la pregunta, ¿estaré cuando fallezca, cuando sea el juicio final, estaré o no estaré inscrito en el libro de la vida? Todos aquellos que se han arrepentido de sus pecados, que le han pedido perdón a Dios y que han reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, sus pecados han sido perdonados y sus pecados han sido ya juzgados en la cruz del Calvario. Todos aquellos que ya fueron salvados por el derramamiento de la sangre de Cristo y cuyos pecados ya fueron pagados, todos ellos no van a pasar por el juicio final. Pero aquellos que no hayan recibido el pago de la sangre de Cristo para el perdón de sus pecados, sí van a pasar por el juicio final. Y aquellos que pasen por el juicio final, se van a leer todos los libros para que no tengan ninguna excusa con la que quieran justificarse. Y cuando se abra el libro de la vida, en el libro de la vida van a estar los nombres de todos los redimidos, de los santos del Antiguo Testamento y todos los redimidos del Nuevo Testamento y todos los redimidos durante la era de la gracia y todos los redimidos durante el tiempo de la tribulación. Todos los redimidos, sus nombres van a estar escritos en el libro de la vida. ¿Y yo cómo sé si mi nombre está escrito en el libro de la vida? Si de verdad me he arrepentido de mis pecados, si de verdad he escuchado la voz del Espíritu Santo que me dice que necesito arrepentirme delante de Dios y que necesito reconocer a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, y le pido perdón a Dios y le entrego el señorío de mi vida a Jesucristo y reconozco al Señor Jesús como el único medio para que yo pueda tener salvación, porque no me puedo salvar por mí mismo. Si reconozco a Jesús como Señor y Salvador, quiere decir que mi nombre ya está escrito en el libro de la vida. Y ahora a vivir una vida en Cristo tranquilo, sabiendo que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Cuando Jesús mandó a sus discípulos a predicar a las diferentes ciudades y regresaron, dijeron: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Y Jesús dijo: no se alegren tanto de que echaron fuera demonios, alégrense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Finalmente, el lago de fuego o el infierno no fue creado para los seres humanos. La voluntad de Dios es que todo ser humano se arrepienta y sea salvo. Pero muchas personas no quieren ser salvas. Y ese es el mensaje del Evangelio. Aunque el lago de fuego no ha sido creado para los seres humanos, hay muchos seres humanos que eligen pasar toda la eternidad lejos de Dios. Este es el mensaje del Evangelio. Ustedes lo conocen, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Los que aman la luz se acercan a la luz, le piden perdón a Dios, se arrepienten de sus pecados, reciben salvación y reconocen a Jesucristo como Señor y Salvador. Y los que no aman la luz, porque sus obras son malas y porque quieren seguir en tinieblas y porque quieren seguir en sus cochinadas y porque quieren seguir en sus pecados sin arrepentirse, ellos eligen permanecer en las tinieblas y alejados de la luz. Muy bien, queridos amigos, queridos hermanos, terminemos en oración. Amado Padre Celestial, todas las cosas que recibimos son muchas, son muy profundas y son muy importantes. Te pedimos, Señor, que tú con tu Espíritu Santo nos permitas retener y recordar lo que hemos leído el día de hoy. Nos permitas también tener curiosidad para profundizar, para estudiar, para leer el libro de Daniel, para leer más acerca de estas cosas que estamos aprendiendo. Pero por sobre todas las cosas, Señor, te pedimos que seas tú quien nos dé el entendimiento y tú quien nos dé la sabiduría que viene de lo alto. Te damos gracias, Señor, porque todas estas cosas las escondiste de aquellos que se creen sabios y entendidos y se las revelaste a los niños. Nosotros queremos venir como niños ante ti, con un corazón renovado, con un corazón transparente, limpiado por ti, por la sangre de tu Hijo Jesucristo y por tu Espíritu Santo. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes a caminar de una manera que te agrade. Padre, te damos gracias, porque por reconocer a tu Hijo Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nos has dado el privilegio de que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Pero te pedimos tu misericordia, Señor, para que sigamos predicando tu palabra
Porque hay muchas personas, muchos millones de personas que aún te necesitan, que necesitan arrepentirse de sus pecados. Y así como nosotros nos has dado la oportunidad, tú das oportunidad a todos por igual. Te damos gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.